En este video, se va a explicar cómo hacer el montaje y cableado de un centro de carga domiciliario bifásico y monofásico, teniendo en cuenta las normativas y códigos que rigen en Estados Unidos, México, Colombia, entre otros países. Estas normativas establecen los lineamientos necesarios para garantizar la seguridad y eficiencia en la instalación y operación de sistemas eléctricos. Aquí tenemos el medidor o contador desde donde se va a empezar el cableado. Si retiramos el medidor, nos quedamos con la base de este, que consta de los terminales o bornes donde se van a conectar los cables eléctricos. Los cables vienen desde la red de distribución eléctrica o acometida e ingresan por la parte superior de la base del medidor. El cable de línea negro se conecta en el borne izquierdo, mientras que el otro cable de línea rojo se conecta en el borne derecho. El cable color blanco es el de neutro, el cual se debe conectar en el borne central superior. Ahora, pasamos a la caja del centro de carga principal. Desde los dos bornes inferiores restantes y desde el borne de neutro, llevamos los cables hasta el panel principal, donde van a ir conectados tal como se muestra. Aquí debe tener en cuenta que la barra de bornes para neutro debe estar aislada de la caja metálica, es decir, no debe hacer contacto con la caja. Mientras que la barra para los cables de protección a tierra no es aislada, es decir, hace contacto con la caja metálica. Nuevamente en la caja base del medidor, al lado de cada borne hay ranuras metálicas donde van a ir insertados los bornes del medidor, que registrará el consumo de energía eléctrica. Desde el terminal neutro, se conecta un cable y se lleva hasta el borne neutro para el medidor y luego hasta una puesta de tierra, la cual se conoce como tierra de servicio o neutralización. Una de las funciones principales de la neutralización en los sistemas eléctricos es garantizar que el cable neutro esté a un potencial de 0 voltios con respecto a tierra. Esto garantiza la estabilidad del sistema, protección contra sobretensiones, minimiza el riesgo de electrocución y mejora la seguridad de las instalaciones eléctricas. Más adelante, explicaré con detalle. Ahora, ya podemos colocar el breaker o interruptor bipolar principal. La conexión va quedando así, puede que en su caso su panel principal sea más grande para que tenga más derivaciones, pero eso también lo explicaré más adelante en este video. Algo que usted debe tener muy en cuenta aquí es el dimensionamiento, es decir, el amperaje del breaker y el calibre del conductor. Para un breaker de 30 amperios, el calibre recomendado es el número 10 AWG. Para un breaker de 40 amperios, el calibre recomendado es el número 8 AWG. Para un breaker de 50 amperios, el calibre recomendado es el número 6 AWG. Por lo general, en muchas instalaciones, el cable que coloca la empresa de distribución eléctrica es el número 10 u 8 AWG, por lo que hay que tener en cuenta estos criterios para el dimensionamiento del amperaje del interruptor principal. Ahora, pasamos al centro de carga de distribución. Un centro de carga de distribución eléctrica, también conocido como panel eléctrico o caja de interruptores, es un dispositivo que distribuye la energía eléctrica a diferentes circuitos en una instalación residencial. Su función principal es proteger los circuitos eléctricos mediante interruptores automáticos y asegurar que la energía se distribuya de manera adecuada y segura en el hogar. Este modelo de panel eléctrico consta de las siguientes partes. Láminas con pletinas. Estas láminas tienen pletinas en forma de ángulos donde se conectan las líneas o fases. Barras de bornes. Hay dos barras aisladas para el neutro y una barra no aislada para los cables de protección a tierra. Desde el interruptor principal, se conectan los cables de línea y desde la barra de neutro se llevan hasta el panel de distribución, donde se conectan en los respectivos bornes. Si hasta este punto tenemos energía eléctrica, el diferencial de potencial entre las líneas y el neutro sería el siguiente: en sistemas residenciales de México y Estados Unidos, el voltaje entre una línea y el neutro suele ser de 120 voltios, mientras que el voltaje entre las dos fases o líneas será el doble, es decir, 240 voltios. Es importante mantener un balance de líneas en el consumo al colocar interruptores o breakers en el panel eléctrico. Un balance adecuado ayuda a distribuir de manera uniforme la carga eléctrica entre las fases,
lo que evita sobrecargas y asegura un funcionamiento eficiente del sistema eléctrico. Aquí les explico cómo considerar los diferentes interruptores para que quede balanceado. Pero antes, debemos usar una pletina de conexión para unir las dos barras de bornes. Esto asegura que ambos lados del panel tengan una conexión efectiva al neutro, lo cual es esencial para mantener el equilibrio y la seguridad del sistema eléctrico. Colocamos un breaker en el primer espacio. Este es un interruptor termomagnético, cuya función principal es proteger los cables conductores ante una sobrecarga o cortocircuito en el cableado de distribución subsiguiente. Como podemos apreciar, el primer breaker colocado conecta a la línea 1, que es el cable color negro, y este es de 15 amperios. Entonces, para tener un balance de cargas adecuado, en el siguiente espacio, que corresponde a la línea o fase 2, cable color rojo, también se debe considerar un breaker del mismo amperaje, así el consumo es equilibrado. Y esto lo debemos de tener en cuenta hasta colocar todos los interruptores. Usamos el mismo tipo de breakers en los espacios de la derecha, aunque de más amperaje. También es posible usar breakers bipolares si es que deseamos un voltaje de 220 o 240 voltios, los cuales pueden ser usados para equipos o artefactos que requieren mayor potencia y ese nivel de tensión. Este tipo de breakers es lo mismo que los interruptores termomagnéticos o llaves térmicas que se usan en otros países, ya que cumplen la misma función de proteger a los conductores eléctricos frente a sobrecargas o cortocircuitos. En el panel eléctrico, también se puede considerar interruptores de circuito de falla de arco o AFCI. Son dispositivos diseñados para detectar y proteger contra arcos eléctricos que pueden causar incendios en el cableado doméstico. Esto ocurre cuando una corriente eléctrica cruza un espacio de aire entre dos conductores. Este dispositivo consta de un botón de test para verificar que el interruptor funciona correctamente. Algunos modelos de AFCI vienen con un cable adicional que debe conectarse a la barra de neutro en el panel eléctrico. Esto es necesario para que el dispositivo pueda monitorear la corriente en busca de patrones de arco. Más adelante en la explicación del cableado, se verá cómo se debe conectar. Los interruptores de circuito de falla de arco, AFCI, se recomiendan y, en muchos casos, son requeridos por norma en las siguientes áreas de una vivienda para garantizar la seguridad contra incendios: cocinas, salas de estar, pasillos, armarios, zonas de lavandería, comedores, entre otros. También en el panel se pueden considerar interruptores de circuito por falla a tierra, GFCI. Este dispositivo monitorea el flujo de corriente eléctrica en un circuito. Si detecta una diferencia entre la corriente que entra y la que sale del circuito, lo que indica una posible falla a tierra, corta automáticamente la corriente para prevenir una descarga eléctrica. Al igual que los AFCI, los GFCI constan de un pulsador de prueba y un cable para conectar al neutro. En otros países, este dispositivo se conoce como interruptor diferencial y tiene una apariencia similar a la que se indica. Los interruptores de circuito por falla a tierra son requeridos por norma en ciertas áreas de una vivienda para garantizar la seguridad de las personas, especialmente en lugares expuestos a la humedad o el agua, tales como zonas de lavandería, baños, garajes, sótanos y cocinas, entre otros. También es posible considerar interruptores AFC y GFCI combinados en uno solo. Cableado de los interruptores. Desde el primer interruptor, llevamos hasta su respectiva tubería el cable de línea o fase, y también desde la barra de neutro y la barra de protección a tierra. De esta forma, ya tenemos el cableado con una alimentación de 120 voltios, que puede ser para el circuito de alumbrado. Para obtener los 120 voltios, solo es necesario el cable de línea negro y el cable de neutro blanco. El cable verde, cuyo principal propósito es proporcionar un camino seguro en caso de una corriente eléctrica de falla, asegura que ésta regrese a tierra, minimizando el riesgo de descargas eléctricas, incendios y otros peligros eléctricos. En muchos casos, no se utiliza, aunque el reglamento electrotécnico lo requiere. Igualmente, para el segundo interruptor, llevamos los tres cables, fase roja,
neutro blanco y tierra verde, hasta su respectiva tubería. Este interruptor también suministrará 120 voltios usando la línea o fase 2. Para el tercer interruptor, que es bipolar, va a suministrar 240 voltios ya que usa las dos fases. En este caso, desde el interruptor se conectan dos cables y, junto con el cable verde de tierra, se llevan a su respectiva tubería. Aquí ya no es necesario el cable blanco de neutro. Para los dos interruptores siguientes, la conexión es algo diferente, ya que son dispositivos especiales. Desde la barra de neutro, se lleva un cable y se conecta al cable blanco del interruptor o, en su defecto, el cable que trae se conecta a la barra de neutro. Ahora, el interruptor tiene dos bornes, uno que es la salida de neutro y el otro que es la salida de fase, a los cuales se conecta el cable que se lleva junto al cable de tierra a su respectiva tubería. Lo mismo se haría con el cableado para el siguiente interruptor. Tanto los interruptores de circuito de falla de arco, AFCI, como los interruptores de circuito por falla a tierra, GFCI, necesitan del cable neutro para funcionar correctamente debido a cómo están diseñados para monitorear y proteger contra fallas eléctricas. De esa forma, se debe hacer todo el cableado para los demás interruptores del lado derecho. Para un breaker de 15 amperios, el calibre recomendado es el número 14 AWG. Para un breaker de 20 amperios, el calibre recomendado es el número 12 AWG. Para un breaker de 30 amperios, el calibre recomendado es el número 10 AWG. Si usas cables conductores de buena calidad como los de cobre, entonces el cable número 14 AWG puede soportar hasta 20 amperios y el 12 AWG hasta 30 amperios. Cables a tierra. Desde la barra de tierra del panel de distribución se lleva un cable hasta la barra de tierra del panel principal, y posteriormente se lleva hasta el pozo de tierra. Tierra de servicio, neutralización. Su función principal es garantizar que el cable neutro esté a un potencial de 0 voltios con respecto a tierra. Esto garantiza la estabilidad del sistema, protección contra sobretensiones, minimiza el riesgo de electrocución y mejora la seguridad de las instalaciones eléctricas. Tierra de protección, P es un conductor que se conecta a las barras no aisladas de tierra en los paneles, las cuales están conectadas a las partes metálicas expuestas de los equipos. Este conductor se utiliza para proteger a las personas de posibles descargas eléctricas al proporcionar un camino seguro para que la corriente de falla fluya hacia la tierra. El cable de neutro que sale desde la base del medidor se lleva y se conecta a una jabalina o varilla que luego va a un pozo de tierra. Mientras que el cable verde de protección a tierra se lleva y se conecta a un electrodo de protección a tierra diferente al electrodo o varilla del cable neutro. Conexión de tierra. Hay discrepancias entre la unión del cable neutro y la tierra de protección debido a los diferentes reglamentos o normas que usan cada país. La práctica más confiable es que los dos puntos de conexión a tierra estén unidos, pero no en los paneles de distribución. Organización del sistema. Hasta este punto tenemos la base del medidor, el panel principal y finalmente un panel de distribución. En una implementación real se debe considerar lo siguiente: el centro de carga o panel principal debe estar lo más cerca posible a la caja del medidor o contador, mientras que el panel de distribución podría estar un poco más alejado. ¿Qué pasa si quiero tener más paneles de distribución? Aquí está la explicación. Desde los bornes de la base del medidor se llevan los cables a un centro de carga principal más grande, donde se considerará un breaker principal. Para este modelo de panel, es necesario usar breakers bipolares para las siguientes conexiones. Desde este punto, se deben conectar los cables de los paneles de distribución que estén en diferentes áreas de la vivienda, ya sea para un piso, 2 pisos o más. Los cables verdes de protección a tierra de los diferentes paneles de distribución van a un punto en el panel principal y luego hasta el pozo a tierra. Conexión y cableado de una instalación monofásica. La explicación anterior se centró en una conexión bifásica más el neutro. Ahora explicaré rápidamente sobre una instalación monofásica, es decir, usando solo una fase y el neutro.
Se muestra el cableado desde la caja base del medidor hasta el panel principal. En el panel principal, al usar solo una fase, solo se necesita un breaker monopolar. El resto de la instalación es igual excepto en la caja del medidor. Detalle en la caja del medidor, al no tener una segunda línea o fase, desde el borne de neutro de la caja del medidor, se debe conectar al borne donde estaba la línea o fase 2, para que el medidor pueda contar los kilovatios hora consumidos. En el panel de distribución, para este caso, se considera más pequeño ya que solo se tiene una fase, la cual proporciona solamente 120 voltios con respecto a neutro. Recuerda que la barra de neutro debe estar aislada, es decir, no tener contacto con la parte metálica de la caja, mientras que la barra de tierra sí debe tener contacto con la caja metálica. Desde este punto, ya puedes conectar y llevar los cables por las diferentes tuberías hasta los diferentes ambientes de tu vivienda, ya sea para alumbrado, tomacorrientes de uso general y especial. Bueno amigos, esto sería todo por este video. Si deseas saber cómo hacer el cableado para alumbrado y tomacorrientes, aquí al final les dejaré el video con la explicación. Si tienes alguna duda o consulta, házmelo saber en los comentarios. Hasta luego.